Bueno, como decíamos ahorita, antes de la pasada interrupción, hay tres factores que son los que determinan la radiodensidad o radioopacidad del cuerpo, que son, recordando, el número atómico. Mientras más bajo es el elemento, que en qué lugar se encuentra la tabla periódica de los elementos de Mendeleev. La tabla periódica, el número atómico, la densidad, como decimos, la cantidad de átomos de ion calcio, que es fundamentalmente quien va a determinar que un cuerpo sea, y el espesor. Esos son los tres factores: número atómico, densidad y espesor. Entonces tenemos el átomo, es la base de los principios básicos de la radiación, que tiene que ver con formación de rayos X, con la interacción con la materia, radiación característica. Todas las cosas están relacionadas del átomo y la radiología. Como hemos dicho siempre, la producción de rayos X, cuando un electrón es acelerado y frenado bruscamente, entonces produce un fenómeno que se llama ionización. ¿Para qué nos sirve la radiografía? Fundamentalmente en el área de odontología, para determinar la presencia o no del germen, el control de erupción, grado de desarrollo, como en las condiciones de las raíces, el índice de actividad erupcional, si el diente tiene capacidad o no para salir. Entonces vamos a ver algunas condiciones que se presentan con relativa frecuencia. La fusión, que es unión de dos o más dientes a través de la dentina u otro tejido, como se ve ahí en la imagen. Siempre es bueno complementarlo con la clínica y con el conteo de los dientes presentes en la cavidad oral. Si falta un diente en un paciente, entonces debemos presumir que se trata de una fusión, porque se pegaron dos dientes y por eso habrá menor cantidad, por eso habrá un número menor. Aquí la fusión, como ustedes ven aquí, este es un diente que se ve anormalmente grande. Ahí se ve que posiblemente se fusionaron el central y el lateral. Esta anatomía parecería como de un canino. Déjame ver. Aquí están fusionados estos dos. Otros dientes más fusionados. Geminación es el intento de división de un diente en dos. También podríamos decir que es lo contrario de la fusión. La geminación es un diente que pretende dividirse en dos. Concrescencia es más o menos un fenómeno similar, pero es unido en una superficie externa, es decir, no es una unión tan íntima como lo constituye la fusión y la geminación. Es asunto ya de nivel de cercanía, de proximidad. Aquí vemos perlas de esmalte, son esferas que se forman, pequeñas formaciones que se forman en la bifurcación o la trifurcación del cuello dentario. Mírenlo ahí. Son unas pequeñas bolitas, le llaman perlas de esmalte. Taurodoncia, otra condición no tan frecuente. Son dientes con cuerpo largo, las raíces cortas y cámara pulpar larga y conducto corto. Eso se llama taurodoncia. Aparece un síndrome raro que se llama síndrome de Klinefelter, que tiene algunas otras anomalías sexuales y corporales. Ahí aparece también la taurodoncia. Se llama así porque se parece a los molares de los rumiantes, de las vacas y de los toros. Por eso se llaman taurodoncia. Como ustedes ven, son raíces anormalmente largas en cámaras pulpares cortas. Eso es taurodoncia. Cámara pulpar grande y las raíces generalmente cortas. Dens in dens no es propiamente literalmente un diente adentro de otro diente, sino es una imaginación del órgano del esmalte. Como ustedes se ven, como pueden ver aquí, que se denomina así diente de otro diente. Muchas veces es un hallazgo casual, puede ser que con un explorador introduciendo o moviéndolo por la cámara palatina, por la cara palatina, se encuentre con una pequeña fisura, o puede ser un agujero o una carie o un proceso periapical. Es más frecuente, esta patología se presenta con mayor predilección, por decirlo así, en laterales superiores permanentes. Después le siguen los premolares inferiores, pero la mayor incidencia, la mayor prevalencia, lateral superior permanente. Como ustedes ven aquí, eso fue un hallazgo casual por una patología que se descubrió, un proceso periapical, y cuando se hizo la radiografía se descubrió que había un dens in dens. A veces no está tan bien definido, pero miren aquí cómo se nota
la invaginación del órgano del esmalte. Como les comenté, también aparece en premolares inferiores, pero con menor incidencia. La radiografía es un elemento fundamental y muy útil, sobre todo para diagnóstico de caries interproximales incipientes, que a veces no se pueden detectar con explorador ni con cualquier otro método físico de examen. Entonces la radiografía en ese caso ocupa un papel primordial, un papel preponderante en diagnóstico de caries proximales. Aquí vemos una patología que se llama, ¿cómo se llama esa patología? De un diente de línea media. ¿Quién me dice? ¿Cómo se llama eso? Mire ese dientico ahí, ¿cómo se llama? Se encuentra en línea media. El mismo nombre te lo dice, ¿cómo se llama? Eso se llama mesiodens. Mesiodens quiere decir mesio de medio y diente que se encuentra en el medio. Es algo atípico, pero puede ser detectado mediante la clínica o por un examen radiográfico. Mesiodens. Ahí está un proceso de tracción, como ustedes ven. Es una cirugía relativamente... Dígame. Dime, que hay un micrófono abierto. ¿Hay alguna pregunta? No, parece fue que se abrió el micrófono sin querer. Pues sí, esa es una condición relativa, no es tan frecuente, pero es bueno tenerlo pendiente. Se llama mesiodens, dientes de línea media, como ustedes pueden ver. Como dijimos ahorita, en el diagnóstico de las caries interproximales, la radiografía es un elemento primordial, muy útil y más efectivo posiblemente que un explorador o que cualquier una jeringa de aire para detectar caries incipientes. Sobre todo utilizando la técnica de radiografía de aleta de mordida. También para diagnóstico de patologías periapicales, periodontitis, dilatación del espacio periodontal, también esencialmente útil la radiografía. Enfermedad periodontal, como ustedes pueden ver, se puede distinguir claramente la reabsorción de la cresta interdentaria, todas esas cosas, la reabsorción. Aquí, por supuesto, aquí el diagnóstico hasta clínicamente se ve que hay una enfermedad periodontal bastante avanzada, pero se complementa siempre bueno con las radiografías periapicales. Acceso crónico es un área radiolúcida, como ustedes pueden ver, rodeada de un halo de oteítis condensante que trata de limitar, de controlar el proceso para que no se difunda. Mírenlo aquí. Oteítis condensante es un hueso de mayor densidad, como se llama así también. U osteosclerosis también algunos autores lo denominan. Nódulos pulpares son formaciones en el interior de la cámara pulpar, o sea, formaciones cálcicas en el interior de la cámara pulpar, que pueden ser de forma y de tamaño y número variable. En época un poquito atrás, se le atribuían a los nódulos pulpares la responsabilidad en cefaleas, en dolores de cabeza, en ese tipo de trastornos. Todavía no se está muy seguro, muy convencido de que realmente esa era la causa, pero en un momento se estuvo pregonando que eran los culpables, los nódulos pulpares. Mírenlo aquí. Como se notan aquí, nódulos pulpares. Otra condición que también se presenta esporádicamente es lo que se llama reabsorción dentinaria interna. Como ustedes ven, hay un proceso que comienza de adentro hacia afuera, comienza a reabsorber la dentina. Se habla de un supuesto tumor que se origina en la pulpa, un pulpoma, como decían, y eso puede producir una reabsorción de adentro hacia afuera, o sea, puede comerse, por decirlo así, la parte interna del conducto pulpar. Mírenlo aquí, reabsorción dentinaria interna, mejor una radiografía con más definición. Mírenlo aquí. Por eso siempre es bueno ser meticuloso y tratando de tener la mejor definición de la radiografía. Fíjense cómo se pudo diagnosticar eso y hacerle un tratamiento de conducto adecuadamente para evitar que esa condición siguiera prosperando.
Reabsorciones apicales, como ustedes pueden ver y darse cuenta, a veces puede estar generada, producida por fuerzas ortodónticas mal aplicadas. Más presión de la que soporta el diente, entonces puede producir una reabsorción apical. Mírenlo aquí. Ese es un caso de reabsorción apical por fuerzas ortodónticas exageradas. Hipercementosis, más adelante veremos las patologías relacionadas con que el cemento, la veremos en detalle y con las distintas clasificaciones. Osteitis condensante y osteosclerosis, fue lo que vimos ahorita, son áreas de mayor radioopacidad. Mírenlas aquí también, como ustedes ven, son zonas de mayor densidad, mayor concentración de calcio y va a dar una imagen mucho más radio opaca. Osteitis condensante. Aquí tenemos una patología que es relativamente frecuente y que el odontólogo tiene que estar en capacidad de distinguirla. ¿Quién me puede decir lo que es un quiste? Que lo hemos repetido bastante, pero vamos a ver si tenemos el concepto claro. ¿Quién dice lo que es un quiste? Es una cavidad patológica cubierta por un epitelio y un contenido líquido o semisólido. Perfecto, esa es un quiste. Donde quiera, eso es una cavidad patológica porque es un defecto que no está supuesto a aparecer ahí, cubierta por un epitelio, como tú muy bien dijiste, y tiene un contenido líquido semisólido. Eso es un quiste donde quiera. Entonces, en lo que concierne a nuestra área, podemos decir que hay dos tipos de quistes odontogénicos. ¿Qué quiere decir quiste odontogénico? Que son que tienen que ver propiamente dicho con el diente. Que está relacionado con los dientes, exactamente, y no odontogénicos, que no tienen relación. No tiene con el diente. Exactamente, muy bien, me gustó la definición, o sea, ustedes la tienen ya bien clarita, una cavidad patológica cubierta de epitelio y de un contenido líquido semisólido, muy bien. Entonces, en cuanto a los odontogénicos, tenemos aquí de los más frecuentes, el radicular, que quizás el que se presenta con mayor incidencia, que es un proceso periapical residual, es aquel que permanece una vez que se trajo el diente que le dio origen. Dentígero, tiene un diente incluido su interior, primordial, que está relacionado con los procesos de erupción multilocular. Son cuando tienen múltiples compartimentos de erupción, y queratoquiste, que es otra. Miren aquí el radicular, como ustedes pueden ver, comienza generalmente, ahí hay una endodoncia que no fue concluida exitosamente, le pusieron un perno, le pusieron, ay no, espérate, se movió esto donde no era. Sí. Ahora sí. Pues sí, una endodoncia que no fue concluida exitosamente, produjo una pulpitis, los restos epiteliales de Malassez y demás condiciones favorecieron la formación de un quiste radicular, como ustedes ven. Ahí habría que hacer la endodoncia a todos esos dientes que están ahí cercanos, involucrados. Quiste residual. ¿Qué es un quiste residual? ¿Quién me dice lo que es un quiste residual? Es el que se da a raíz como de un exodoncia. El que queda luego que se trajo el diente que lo dio origen. O sea, había un quiste, pero si no se curetea bien y no se elimina todos los restos de epitelio, se llamaría quiste residual, porque es un residuo de un quiste. Exactamente, es algo que quedó luego de un procedimiento incompleto. Quiste dentígero, como ustedes lo saben muy bien, ¿a dónde se presenta con mayor incidencia los quistes dentígeros? ¿En qué área de los maxilares se presentan con mayor frecuencia los quistes dentígeros? En los terceros molares, doctor, inferior. Exacto, terceros molares inferiores, caninos superiores y premolares inferiores, pero mayormente, como ustedes dijeron muy bien, en los terceros molares inferiores. Después los caninos superiores, es decir, en los dientes que tienen mayor tendencia a retenerse, que son en primer lugar, en primera línea van los terceros molares inferiores, los caninos superiores le siguen y luego los premolares inferiores. Esa es más o menos el orden, la secuencia. Quiste primordial está relacionado con los gérmenes, con el primordio dentario. Eso se presenta más bien en la época de denticiones mixtas. Quiste multilocular, queratoquiste,
¿Cuál es la diferencia entre un quiste dentígero y un queratoquiste? ¿Cuál es la diferencia? Porque radiográficamente, fíjense, es lo mismo. ¿Cuál sería la diferencia entre uno y otro? Entre el queratoquiste y el quiste dentígero. Diferencia. Porque por imagen podríamos decir que es lo mismo, pero ¿qué marca la diferencia entre un quiste y el otro? ¿Qué marca esa diferencia? ¿Cuál sería? Vamos a ver. ¿Quién se atreve a decirme lo que es? Ibelice, Angeline, Bárbara, Demi, ¿quién? Vamos a ver. ¿Cuál de ustedes? Wendy, Verónica, ¿quién? No me dejen solo. ¿Cuál sería la diferencia? Piensen. ¿No se atreve ninguna o ninguno? La diferencia está en la membrana quística, o sea, el queratoquiste se caracteriza porque la membrana que recubre, o sea, el epitelio que recubre la cavidad quística, tiene mayor presencia de queratina y eso hace que tienda a recidivar, que tienda a reaparecer el queratoquiste. Eso tiene que ver con la característica de la membrana epitelial. Por eso siempre se aconseja cuando se operan quistes en los maxilares, mayormente, es importante sacar la membrana, extraer la membrana íntegra, primero para evitar los quistes residuales y segundo para poder determinar, sobre todo mayormente en el área de los molares inferiores, que pudiera tratarse o de un quiste dentígero que no tiene grandes consecuencias o de un quiste o un queratoquiste que tiene tendencia a la recidiva. Esos queratoquistes se manejan luego de traídos, se irrigan con una solución que se llama la solución de Carnoy, que es como tiende a coagular la proteína de la membrana. Se llama solución de Carnoy, C-A-R-N-O-Y, Carnoy. Esa es la que se utiliza para lavar, por decirlo así, las cavidades que quedan luego que se opera un queratoquiste. Entonces, dentro de los quistes no odontogénicos, tenemos estos. Yo le incluí dos quistes más que no lo habíamos repasado, pero lo quise incluir porque son odontogénicos, no tienen tanta prevalencia, pero para que ustedes lo conozcan. El quiste nasolabial, que está como ustedes lo pueden ver aquí. ¿Cómo diríamos que se ve esa imagen ahí? ¿Cómo se llama esa imagen ahí? ¿Cuál sería la denominación? ¿Radiolúcida, radiopaca, hipodensa o hiperdensa? Hiperdensa. Exactamente, una imagen hiperdensa en piso de fosas nasales. Muy bien, ese es el término, hiperdensa. Así se lo va a reportar los imagenólogos. Ellos no van a decir que le decía un radiopaca, no, ellos van a decir hiperdensa. Cuando se trata de tomografía, de cosas así, cuando son radiografías, ahí dice radiopaca o radiolúcida. Ese es el concepto. Mírenlo aquí, se extrae, es bastante, es preferible en la medida de lo posible hacerlo bajo anestesia general. Como ustedes ven, tiene un tubito ahí para evitar, porque en esa zona atrás la anestesia local a veces no llega y el paciente se siente molesto, mientras que con un tubo de anestesia orotraqueal el paciente se opera sin ningún problema y cuando se recupera ya no tiene la molestia de que lo estaban trabajando por ahí y sentía todo. Esa es una ventaja para operar los quistes nasolabiales. Quiste nasopalatino, como ustedes ven, el agujero nasopalatino. Mírenlo ahí. Muy buena foto. Quiste glóbulo maxilar. ¿Dónde se encuentra el quiste glóbulo maxilar? ¿Entre quién y quién? Entre el lateral del canino. canino. El canino superior, es bueno decirlo, sí, porque
no es abajo, sino arriba, lateral y canino superior. Quiste glóbulo-maxilar tiene forma de pera invertida. ¿Ese es un quiste odontogénico o no odontogénico? ¿El quiste glóbulo-maxilar es odontogénico o no odontogénico? No odontogénico. Exactamente. O sea, no está originado por ninguna patología dentaria. Eso es restos epiteliales que persisten en los procesos de unión del proceso glomular y maxilar. Entonces es un quiste no odontogénico, aunque haya dientes que estén ahí sufriendo las consecuencias de la expansión, pero es un quiste no odontogénico, como dijimos bien. Mírenlo ahí, cómo se opera. Siempre es bueno, esos quistes es bueno disecarlo y tratar de que no quede ningún resto de membrana, porque cualquier pedacito, cualquier partícula de membrana residual puede recidivar. Entonces siempre es bueno ser exhaustivo y pasar la cucharilla y usted sentir que suena como el vidrio, como que crack, 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 cuando suena el hueso que está limpio, que usted no siente contenido blando, sino que está limpiecito y se mete una gasa y se saca todo para que no quede ningún material que pudiera favorecer la recidiva. Este es un quiste que no es muy frecuente encontrarlo. La mayoría de los quistes dermoides se llaman, miren, tiene un contenido como de color amarillo, se encuentra debajo de la base de la lengua. Los quistes que yo he operado, los quistes dermoides que he operado, casi siempre han sido en niños. Y como ustedes pueden darse cuenta, es un quiste que, fíjense, ¿qué ustedes notan ahí? ¿Qué pasa con la lengua? ¿La lengua está en su posición normal o no está en su posición normal? No, no está. Exactamente. Entonces tiende a levantar la lengua y a pegarla contra el paladar. Y entonces los niños, los que me ha tocado operarlo, imagínense, prácticamente no pueden tragar. O sea, tienen la lengua pegada contra el cielo de la boca. Y han sido niños relativamente jovencitos, de 2 y 3 años. Entonces los pobrecitos no pueden alimentarse, no pueden tragar bien. Entonces, cuando uno lo opera, eso es un alivio porque la lengua baja otra vez su posición normal. Como ustedes ven, esa lengua está pegada ya y el pobre niño prácticamente vive en una hipoxia, no puede respirar ni tragar bien. Entonces, eso es quiste dermoide de piso de boca, se llama. Este es un adulto, porque como ustedes ven por la dentición, es un paciente adulto, pero es raro que haya llegado a contar tanto. Casi siempre la mayor prevalencia está en niños, en los quistes dermoides de piso de boca. Aquí tenemos una condición que, porque me saltó tanto, oye, pero me brincó. Esta condición que vemos que ya ustedes deben conocerla, que son de tumores no malignos de los maxilares, el más frecuente de todos es el ameloblastoma. Después tenemos los odontomas, mixoma y cementoma. Estos 4 son los tumores de maxilares que no son malignos, que no son cancerosos. Ameloblastoma. ¿Qué ustedes me pueden decir de esa imagen? ¿Quién me la define? ¿Cómo ustedes definirían esa imagen? 2 cosas básicas que se ven ahí nada más. Que ya con eso prácticamente podemos decir que estamos en presencia de un ameloblastoma. ¿Qué ustedes ven? 2 cosas que le llamen la atención. 2. La absorción de las raíces, doctor. Reabsorción, exactamente, reabsorción de las raíces de la pieza con la cual entra en contacto. ¿Y cuál otra? Esa otra es que una apariencia multilocular, múltiples compartimientos. Como ustedes ven, muchas pequeñas cavidades. Esas 2 cosas. Una imagen multilocular, múltiples compartimientos, recuerden eso, y reabsorción de las raíces dentarias de la pieza con la cual entra en contacto. Eso casi siempre podemos decir con mucha certeza que se trata de un ameloblastoma mandibular. Histológicamente, es decir, bajo el punto de vista de la histología ya en detalle, hay 5 variedades, por eso no nos interesa tanto para fines diagnósticos. Hay folicular, plexiforme, acantomatoso, granular y vasocelular. Pero son variedades histológicas, pero todas tienen un comportamiento similar. Todas se comportan igual, son lesiones expansivas, no da cambio de color en la mucosa sigue igual, no duele, no da ganglio, no sangra, no supura, pero expande en ambas tablas. Es decir, no bota pus, porque eso no bota una gota de pus,
ni la mucosa sufre cambio de color. Tú la ves y está igualita. Tú lo palpas, no tiene ganglio, no tiene nada, no duele ni nada, pero va creciendo lentamente. Ahí no vale cataflán, ahí no vale uinazor, ahí no vale amoxicilina, ampicilina, no vale nada. Eso lo que vale es la cirugía y resección con amplios márgenes de seguridad, por lo menos 2 milímetros, 2 centímetros adelante, 2 centímetros atrás. Eso es lo que funciona. Cirugía y se acabó. No más nada, el resto es pérdida de tiempo. Por suerte, no, si se hace con buen margen de seguridad, no hay tendencia recidiva o mínimamente, prácticamente. Míralo aquí, este es ya una imagen tridimensional. Fíjense cómo se ve aquí, el hueso se abomba. Este es un caso atípico de un ameloblastoma en sector anteroinferior, que eso es muy raro, pero ese fue un caso que tuvimos, pero muy raro. La mayoría, el gran porcentaje está en el ángulo mandibular. El procedimiento debe ser este: resección con márgenes de seguridad, por lo menos de 2 centímetros, 2 centímetros por delante y 2 centímetros por detrás. Ya contamos con un recurso adicional, un recurso extraordinario, que es la estereolitografía, que nos permite obtener imágenes así de tamaño natural, o sea, imagen real en tamaño y forma, y eso permite que antes de la cirugía se pueda contornear la reconstrucción en base a placas mandibulares, y ya cuando se opera se tiene ese tiempo ganado. No hay que esperar a contornear la placa, que a veces da un poco de trabajo. Con esto usted tiene un modelo en la mano, un modelo de tamaño real, con mucha precisión, y puede contornearlo. Y cuando opere, fíjate, esto sería el área tumoral. Cuando se opere, ya inmediatamente, ya solamente lo que hay que hacer, poner su tornillo y su placa, y todo está bien. Quedan 10 minutos, más o menos. Podemos seguir otra charlita más después que pase este. ¿Qué me dicen? Sí, maestro. Ah, perfecto, está bien, para seguir un poquitico más. Entonces, como ustedes ven, tenemos aquí una reconstrucción en estereolitografía mediante un modelo tridimensional. Miren lo bien que se ve. Ok. Como ustedes ven aquí en la tomografía, hay expansión de ambas tablas, la tabla vestibular y la tabla lingual. Es una tomografía de ameloblastoma. Otro de los tumores que tenemos aquí, no maligno de los tumores, es el odontoma, que hay 2 tipos de odontoma, como ustedes saben muy bien. El complejo, que los tejidos están en forma desorganizada, quiere decir que el esmalte puede estar por dentro, la dentina por fuera, la pulpa por fuera, es decir, están dispuestos desorganizadamente con relación a como lo están en diente normal. Y los compuestos, que están ordenadamente semejante al diente, que vienen siendo dentículos, dientes pequeñitos, el compuesto. El complejo es desorganizado. Vamos a verlo. Aquí este es posiblemente un complejo. Los tejidos están desorganizados. Este es un odontoma complejo. Estos son odontomas compuestos. Como ustedes pueden ver, son estructuras parecidas a dientes. Los tejidos están organizadamente como en el diente. Mírenlo aquí. Estos son compuestos. Muchos dientecitos. Este compuesto también, porque parecen dientecitos. Mírenlo aquí. Ese es complejo. Ahí pudiera estar el esmalte por dentro, la dentina por fuera, la cámara pulpar por fuera. Es decir, aquí son compuestos complejos. Recuerden eso: compuesto, ordenado; complejo, desorganizado. Mixoma es un tumor también igual, parecido a la imagen a la de la ameloblastoma, y el tratamiento debe ser similar, o sea, una resección con amplios márgenes de seguridad. Semintomas. Aquí quiero que pongamos un poquito de atención. Como ustedes saben, me gusta siempre recalcar en estas 4 subdivisiones de lo que sería sementoma. Anteriormente se diagnosticaba sementoma así en términos globales,
a todas las patologías, pero ahora en base a características particulares de cada una de ellas, se ha encasillado en un renglón distinto. La primera que tenemos pendiente es la displasia fibrosa periapical. Como ustedes saben, ¿quién recuerda cuáles son las etapas que tiene una displasia fibrosa periapical y dónde se ubica esa condición? Displasia fibrosa periapical. Aparecen Entre las etapas está la osteolítica, la cementoblástica y creo que la de maduración. exactamente. ¿Y dónde? Muy bien. ¿Y dónde aparece mayormente la displasia fibrosa periapical? ¿En qué sector? En la zona de los incisivos inferiores en el sector la mandíbula. Exactamente, muy bien, te felicito, muy bien. Las tres etapas, osteolítica, cementoblástica y de maduración en el sector anteroinferior. Siempre les recalco eso, porque como digo, puede haber una gran tentación. Si uno no está enterado de que existe esa patología, nos podemos ver tentados y creer que papá Dios nos mandó cuatro endodoncias, que nos la mandó esas 4 endodoncias, sí, las 4 una ladita de otra. Si no tenemos pendiente esa patología, podemos caer en esa trampa radiológica. O sea, es importante, como muy bien lo dijiste, etapa osteolítica, cementoblástica de maduración en el sector anteroinferior de la mandíbula. Muy bien. Tenemos el cementoblastoma, que lo veremos también, que es una formación en las raíces, fibroma cementificante, que es una formación solitaria, y cementoma gigantiforme. Vamos a verlo aquí. Mírenlo aquí. Como ustedes ven, está en la etapa, aquí hay, podríamos decir que están casi en las tres etapas, osteolítica, cementoblástica y de maduración. Miren aquí cómo se ve etapa de maduración formándose. Osteolítica, cementoblástica y de maduración. Como ustedes pueden ver, ahí no hay ninguna condición que nos haga pensar en un problema pulpar ni periapical. El diente no tiene cambio de color, tiene sensibilidad, no tiene caries, no tiene nada. Entonces, cuando vemos eso, ¿qué hacer? Decirle al paciente, mire, usted tiene esta condición, que no permita que le hagan nada, porque eso no va a cambiar, eso va a ir sencillamente pasando de una etapa a la otra y después se va a consolidar, va a tener 4 masas de cemento periapicales, pero eso no tiene ninguna consecuencia conocida hasta ahora. Cementoblastoma, lo mismo que vimos en el sector anteroinferior, pero esto ocurre en presencia esto ocurre en las raíces de los molares inferiores, más frecuente. Una masa de cemento, como ustedes pueden ver, miren, están las etapas osteolíticas, cementoblástica y de maduración. Ese ya está bastante madura ahí. Eso es el inconveniente que pudiera tener en caso que el paciente presente alguna carie o algún problema a la hora de hacer la exodoncia, posiblemente haya que realizar una osteotomía, porque cuando uno intente mover eso ahí, se va a partir en esa zona, en ese cuello. Entonces, esa es la importancia de ese diagnóstico del cementoblastoma. El otro, fibroma cementificante, es una masa solitaria de cemento que no está relacionada ni con raíces ni con nada. Eso es un fibroma cementificante. Y el otro es cementoma gigantiforme, que son masas de cemento, paquetes de cemento en los 4 cuadrantes. Aquí, en la zona de molares. Mayor frecuencia, mujeres, raza negra y edad cercana a los 40 y tantos años por ahí. Eso se va a presentar, lo que yo recuerdo que me ha tocado trabajarlo, se presentan como parece un hueso color tabaco, como color, sí, picadura de tabaco, como color marrón. Pero eso el mismo organismo lo va tirando, lo va expulsando. Entonces, ¿cuál es la conducta a seguir? Sacarlo como si fuera un reto radicular y dejarlo que el organismo lo vaya tirando poco a poco, porque eso no tiene ningún problema. A veces lo tira como cuerpo extraño, puede ser que venga con una pequeña apariencia de infección, pero no pasa nada. Se saca el pedazo y se deja, porque a veces no es necesario uno someter a un paciente a una cirugía de los 4 cuadrantes si no le está molestando. Uno simplemente conducta, como dicen, expectante, observar qué va ocurriendo. Querubismo se le llama así, una especie de displasia fibrosa en el cual se llama querubismo por la apariencia de los querubines, que son los ángeles cuando pequeños. Entonces eso se llama así, una displasia fibrosa, que cuando el paciente crece muchas veces se resuelve. Está asociado
es un tipo de displasia fibrosa de los maxilares, pero en niños. El tratamiento, ninguno, no hacer nada, porque eso con el desarrollo muchas veces a la cara se le normaliza. Displasia fibrosa de los maxilares también es una condición que a veces es muy engorrosa de tratar, como ustedes ven aquí. ¿Qué se nota aquí en esto y esto? En ese seno maxilar y en ese. En el izquierdo, ¿qué pasa? Como ustedes ven, mire, ese seno y ese piso del maxilar está ocupado por una displasia, que es un crecimiento de hueso que comienza a expandirse, y a veces ocupa, como ustedes pueden ver, tiene el seno maxilar ocupado y muchas veces, miren, levanta el piso de la órbita, puede producir exoftalmo, puede producir la salida del globo ocular hacia afuera. Es una condición muy molesta, muy engorrosa de tratar y a veces, en ocasiones, lo mejor es no ponerle mucho la mano, porque cuando se opera es como si usted tocara un panal de avispa, que lo que hace es que la alborota y eso comienza a crecer. Y entonces con el inconveniente que no hay forma de pararlo. Y si usted le da, una vez intentaron darle radiación y lo que hace es que se malignice, se convierte en un osteosarcoma. Es decir, una lesión muy engorrosa. Puede ser monostótica cuando se presenta en un solo hueso o puede ser poliostótica que aparece en varios huesos. Son condiciones muy raras, pero hay que tenerla pendiente. Tiene una apariencia, como dice, de vidrio esmerilado, una displasia fibrosa poliostótica. Mírenla aquí. Eso es un poquito difícil.